Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Me comentan si se escuchan. Ok, buenas noches a todos. Hay un poquito de bastante aire por acá. Yo creo que en todos lados. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar el día de hoy con un tema bastante importante que les comentaba, que va a ser el impuesto al valor agregado. Veo que tenemos aquí algunos compañeros, algunos estudiantes de algunos otros países. Sí, apenas empezó la clase. Apenas estamos empezando, ¿ok? Para aquellos compañeros que nos ven de otros países, les comento que este tema es precisamente para México, ¿ok? Es un impuesto mexicano. Están disponibles en el propio grupo y en el canal de YouTube las clases desde la clase 1 hasta la clase 7, que es un tema general que aplica en todos los países, ya que la normatividad contable es la misma. ¿Ok? Hago la aclaración para efectos de que en algunos otros países que nos estén viendo, pues no tienen este impuesto como tal. ¿Ok? El día de hoy vamos a ver un tema bastante importante, les comentaba, que es el IVA. Recordemos que estamos tratando ya la parte de activos y estamos definiendo ya de acuerdo a nuestra guía, el libro que también les compartí en el grupo. Estamos analizando de qué se cargan, de qué se abonan. Ya vimos la parte del activo circulante, como se le llama, la parte de que algunos doctrinarios lo llaman fijo, las complementarias de activo como son las depreciaciones, el activo diferido como lo consideran algunos doctrinarios, que de manera de normas de información financiera se clasifica como circulante. Y pues bueno, nos toca ver la parte del IVA acreditable. Entonces es un buen momento para de una vez ver el IVA trasladado, el IVA por trasladar, el IVA por acreditar, y ya poder pasar a las cuentas de pasivo y por último a las cuentas de capital, ¿ok? Que sería el primer bloque de este curso de contabilidad básica, donde estamos entendiendo desde un principio qué es la contabilidad, para qué nos sirve, cuáles son los estados financieros básicos que se deben de presentar. Hemos estado trabajando de acuerdo a normas de información financiera, hemos estado trabajando de acuerdo a postulados básicos. Entonces yo creo que llevamos un buen avance y el día de hoy vamos a ver el tema del IVA. Primero vamos a empezar a platicar de acuerdo a nuestra constitución de dónde se deriva la obligación de pagar el impuesto, y esta obligación viene contenida en el artículo 31 en su fracción cuarta precisamente, que más o menos dice de la siguiente manera, que son obligaciones de los mexicanos, no así eliminando a los extranjeros, viene así porque es un capítulo relacionado a los mexicanos, pero por ahí hay una convención donde se obliga a los extranjeros a contribuir también, que es la convención donde se les da el tratamiento de los extranjeros en cuestiones, en este caso en cuestiones de contribución, ¿ok? Ahora, ese artículo 31 en su fracción cuarta de la Constitución nos menciona que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la federación, entidades federativas, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, ¿ok? Tenemos un fundamento constitucional del cual se desprenden algunos principios constitucionales, como lo son, primero, que es obligatorio, no es si tú quieres, es obligatorio. Segundo, que es destino al gasto público. ¿Para qué voy a contribuir? No voy a contribuir para cualquier cosa, no voy a contribuir para otra cosa que no sea gasto público, ¿ok? Hay un principio constitucional que se llama destino al gasto público. Ahora, el siguiente principio constitucional que se deriva ahí es la proporcionalidad, porque me dijo de la manera proporcional, y luego la equidad y equitativa que dispongan las leyes. El último es la legalidad. Son los principios constitucionales que encontramos en el artículo 31 en su fracción cuarta, ¿ok? Ahora, estos principios nos van a ayudar a entender
las bases del por qué tenemos que pagar impuestos. ¿Ok? Contribuciones de manera general, nos dice la Constitución. Por ahí, si nos vamos al Código Fiscal de la Federación, en su artículo 2, viene cómo se clasifican las contribuciones. ¿Ok? Cómo se clasifican las contribuciones, y ahí es donde se deriva el impuesto. O sea que el impuesto es una forma de contribución. ¿Ok? El impuesto es una forma de contribución. ¿Qué más contribuciones tenemos? Por ahí tenemos los derechos, las contribuciones de mejora, las aportaciones de seguridad social, ¿ok? Entonces, tenemos todas esas clasificaciones de los impuestos para poder entender de dónde van a ser este impuesto que se considera impuesto al valor agregado. Ahora, ya vamos a ir aterrizando poco a poco con qué cosa es el impuesto al valor agregado. Por ahí tiene su antecedente en México como impuesto sobre ingresos mercantiles, pero actualmente se llama impuesto al valor agregado. ¿Ok? ¿Y qué es el impuesto al valor agregado? El impuesto es una contribución que, como su nombre lo indica, se le agrega al valor de actos o actividades. Debemos diferenciar los impuestos desde dos puntos de vista: los que afectan directamente al patrimonio y los que no afectan directamente al patrimonio. Ejemplo de uno que afecta directamente al patrimonio, considerado impuestos directos, el impuesto sobre la renta. Ya que si tú ganas, si tú obtienes una renta, si tú obtienes un beneficio, vas a pagar impuesto. ¿Por qué? Porque afectó directamente a tu patrimonio. En cambio, el IVA, en este caso nuestro objeto de estudio, es un impuesto de tipo indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque no va a afectar directamente a tu patrimonio, y ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Y quiero hacer la mención de que muchas veces estamos acostumbrados a que, de acuerdo a la operación, contestamos ciertas preguntas en cuestión al IVA. Debemos de tener claros, para empezar a analizar este impuesto, de que se trata de un impuesto indirecto, no afecta directamente al patrimonio, y vamos a empezar a analizar la ley del impuesto al valor agregado. ¿Ok? Entonces, artículo primero de la ley del impuesto al valor agregado. Dice: están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y las morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. De entrada, nos vamos a dar cuenta de que el IVA es una obligación, como lo dice también el artículo primero: están obligadas al pago del impuesto las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. Por ahí nos podemos remitir al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, donde viene la causación de las contribuciones, que nos dice que las contribuciones se causan cuando existan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las normas vigentes. ¿Qué quiere decir esto? De que si tú caes en alguno de estos 4 supuestos que vamos a ver aquí el día de hoy, vas a estar obligado al pago del IVA. Pero si no caes en ninguno de los supuestos, ¿vas a estar obligado al pago del IVA? No. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, luego les hago la pregunta. Ejemplo, en una compraventa. ¿Quién es el obligado al pago del IVA? Ahí les va. ¿El que compra o el que vende? ¿Y qué me contestarían ustedes? Vamos a ver ahí sus comentarios. A ver, ¿quién es el obligado al pago del IVA? ¿El que compra o el que vende? Bueno, hay un desfase en la transmisión, como lo estoy transmitiendo desde un programa. Ahí existe un desfase. Entonces, en lo que leo sus comentarios, vamos a ir. Ok, el que compra. Ahí ya tenemos 2 comentarios que me dicen que el que compra. Ok. Fíjense cómo tenemos esa idea, y hoy vamos a exactamente el que vende. Hoy vamos a entender la ley del IVA desde el punto de vista del legislador. No lo vamos a ver desde el punto de vista de la operación. Fíjense bien, tal vez el día de hoy nos vamos a llevar otra idea que considero bastante importante. Por ahí tenemos, fíjense,
Me dicen el que compra, el que vende, los dos, el que vende. Vamos a definir. ¿Quiénes están obligados al pago del IVA de acuerdo al artículo primero? ¿Quién es el sujeto directo de la obligación? Fíjense qué me está diciendo el artículo primero. Están obligados al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. 1. Enajenación de bienes. Y la enajenación de bienes, ahorita para efectos didácticos vamos a llamarlo, vamos a considerarlo venta. ¿Ok? Aunque de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, por ahí de su artículo 14, vamos a encontrar una definición más amplia de lo que es enajenación de bienes, que se las voy a comentar. Dice que enajenación de bienes es la transmisión de propiedad aunque el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. ¿Ok? A ver, ahí les va. En el artículo primero, fracción primera, ¿quién encuadra? ¿Quién encuadra? Quedamos que enajenación de bienes es transmisión de la propiedad. En otras palabras, la venta es una forma de enajenación, la venta. A ver, yo te vendo mi computadora, yo te estoy transmitiendo la propiedad de la computadora. Ahora la computadora es tuya. De acuerdo a este artículo primero, ¿quién está obligado a pagar el impuesto, De acuerdo a la ley, ¿quién es el obligado a pagar el impuesto? Ahí les va, es el que vende. El que vende, ¿ok? El que vende es el obligado al pago del impuesto. No el que compra, Fíjense cómo vamos a cambiar el día de hoy algo. Vamos a cambiar el día de hoy algo de lo que tenemos previsto. No es el que compra, no es el que recibe el servicio, no es el que disfruta el bien temporal. Y en ese sentido, de acuerdo al artículo 1, el obligado principal es el que realiza la acción que está de la fracción 1 a la fracción 4. No es el que compra. Que termine pagándolo el que compra, eso es otra cosa. Y vamos a verlo un poquito más adelante. Pero llevémonos la idea de que el obligado del pago del impuesto al Estado, el que está obligado de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta, el que está obligado de acuerdo al artículo primero de la ley del IVA, ¿quién es? El que enajena el bien, el que presta el servicio. Ahí les va el ejemplo. Yo soy el contador y te presto mis servicios independientes. ¿Ok? Te presto mis servicios independientes. Ahí no dice el que reciba el servicio independiente. Así es Humberto, el que vende es el obligado principal, el que vende, ¿ok? Ahora, el que presta el servicio, en este caso, ¿quién sería el sujeto obligado del pago del impuesto? En el caso del contador que les decía, yo soy el contador y ustedes son la empresa, ustedes me contratan para llevarles su contabilidad. ¿Quién es el obligado a pagar el impuesto? Yo que te estoy prestando el servicio independiente, porque así lo dice la ley, No dice el que recibe el servicio, dice el que presta el servicio. Siguiente, otorguen el uso goce temporal de bienes. O sea, si yo soy dueño de un local y te lo doy en uso goce temporal de bienes, comúnmente llamado renta, ¿quién es el obligado a pagar el impuesto? El que te otorga el uso goce temporal, no el que está rentando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, llevémonos esa idea clara. El obligado principal, porque de ahí vamos a tener un obligado secundario, No les estoy diciendo que sus ideas están mal. Por ahí teníamos la idea que era que el que compra, el que recibe, pero vamos a encuadrar nuestras ideas correctamente de acuerdo a lo que dice la ley. Artículo primero, enajenen bienes, preste servicios, otorguen el uso goce temporal de bienes, importen bienes y servicios. Ya definí a mis obligados principales. Oye, ¿quién le va a ir a pagar el impuesto al SAT en este caso? ¿El contador que prestó el servicio o la empresa que recibió el servicio? De acuerdo al artículo primero, el contador. ¿Vale? El contador va a pagarle al SAT ese impuesto, porque es el que le está obligando de acuerdo al artículo primero. ¿Vale? Entonces, ¿por qué termina pagándolo el que compra? Porque no estaban tan mal en sus respuestas, ¿Por qué tenemos la idea de que si yo voy a la tienda y compro algo, me cobran el IVA y yo termino pagándolo? Si aquí
nunca me dijo que el que compra. ¿Ok? Aquí nunca me dijo que el que compra. Aquí en el párrafo tercero, del artículo primero, encontramos, fíjense, una figura que se llama traslado. Y esa figura es la causante de que termine pagándolo la contraparte, la que te hizo caer en el supuesto del artículo primero. Oye, yo no voy a vender si tú no me compras. ¿Quién fue el sujeto principal obligado? El que vendió. ¿Quién lo hizo caer en ese supuesto? El que le compró. Si tú no me hubieras comprado, yo no te hubiera vendido. Entonces, la ley, exactamente, es un impuesto al consumo. Entonces, la ley te dice, tu contribuyente, ya me definió quién es el contribuyente, el que hace cualquiera de estas 4 cosas. Tu contribuyente, que eres el obligado directo de ir a pagarle al SAT, le vas a trasladar esa obligación que te dio el artículo primero a las personas, 1, a las que adquieren los bienes, o sea, al que compró. 2, al que los usen o gocen temporalmente, que es la de la fracción 3, o reciban los servicios. Entonces, este tercer párrafo del artículo 1, con la figura llamada traslado, es el fundamento del por qué termina pagándolo la persona que te hizo caer en el supuesto del artículo primero. Y ahí sí les puedo decir, ¿por qué termina pagándolo el que compra? ¿Por qué? Porque existe la figura llamada traslado contemplada en el párrafo tercero del artículo 1 de la ley del IVA. Mediante esta figura, entonces, se le traslada la obligación del sujeto principal, a un sujeto llamado secundario. En este caso yo le llamo secundario, a un sujeto secundario. Vamos a tener entonces el obligado principal y mediante la figura llamada traslado vamos a tener al sujeto que se repercute la obligación. ¿Ok? En un sujeto, en el último sujeto, se repercute esta obligación y es el que termina pagando el impuesto. ¿Vale? Hasta ese punto llevamos quién es el obligado principal y por qué teníamos esa idea de que era el que compra, el que recibía o el que disfrutaba el uso o goce temporal de bienes. Ya definimos que de acuerdo a la ley del IVA, ¿quiénes son los sujetos obligados? Por ahí tenemos algo que se llama elementos de los impuestos. Sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, y por ahí a otros le meten época de pago. Y si yo les preguntara quién es el sujeto del impuesto al valor agregado, no me vayan a salir con que el que compra. Después de esta clase nosotros vamos a estar en condiciones de decirle a cualquier otro contador, a cualquier otro colega, a cualquier persona, que el sujeto obligado o el elemento del impuesto IVA llamado sujeto, ¿quién es? Ah, pues la persona física o moral que haga cualquiera de estas 4 cosas. ¿Ok? El que enajena, el que presta el servicio, el que otorga el uso y goce temporal de bienes o el que importe bienes o servicios. ¿Vale? Ahora, vamos a ver qué está pasando acá. Fíjense, me voy a ir un poquito al Excel para que nos vayamos dando cuenta qué es lo que está pasando y por qué mediante esta figura llamada traslado se pasa la obligación. Y de ahí ya lo vamos a ir aterrizando con las cuentas de IVA que vamos a ocupar. ¿Ok? Cuando estamos empezando a estudiar contabilidad y como el curso se llama contabilidad básica, les comentaba al principio, los que ya tenemos algún conocimiento en este tema, les voy a pedir que seamos pacientes. Siempre debemos saber esperar y de saber compartir el conocimiento, ¿ok? Entonces, si ya tenemos algo de conocimiento en este tema de registro de IVA, ahorita el curso es orientado a que recordemos, reafirmemos o aprendamos nuevas cosas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos al sujeto 1, y aquí tenemos al sujeto 2, ¿ok? Así lo vamos a entender más claramente. Tenemos al sujeto 1 y tenemos al sujeto 2. El sujeto 1 tiene algo llamado propiedad, o sea, es dueño de algo. Le vamos a seguir con el ejemplo de una computadora. Y fíjate que este sujeto 1
este sujeto 1 le dice al sujeto 2, ¿sabes qué? Yo te voy a transmitir la propiedad. O sea, estoy cayendo en la fracción 1 del artículo 1, que era enajenen bienes, ¿o no? Le dice el sujeto 1 al sujeto 2, yo te voy a transmitir la propiedad de este artículo llamado computadora. Entonces, esta computadora ya no va a ser del sujeto 1. Todo esto que tenía el sujeto 1 se lo pasa ahora la propiedad es del sujeto 2. ¿Estamos de acuerdo? Pero el sujeto 2, ¿qué le va a dar a cambio al sujeto 1? Ah, pues le va a pagar el costo de la computadora. Entonces aquí va a venir de regreso una cierta cantidad de dinero. ¿Vale? Esa transacción yo creo que todos la conocemos, no tenemos problemas ahí. Y vamos a delimitar o a encontrar los sujetos de acuerdo a la ley del IVA. En esta operación ya quedamos. ¿Quién es el obligado al pago del impuesto? Sujeto 1. ¿Quién es el que vendió? El sujeto 1. ¿Quién es el que compró? El sujeto 2. ¿Quién es el que de acuerdo a esta ley, a la ley del IVA, quién es el que de acuerdo al artículo primero cayó en alguno de estos supuestos? ¿Quién enajenó? ¿El 1 o el 2? Pues ya quedamos que el sujeto 1 realizó una enajenación. Y les comentaba, la venta es una forma de enajenación, pero por ahí del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación encontramos más formas de enajenación. ¿Estamos? Ahora, ya definí que este sujeto 1 es el obligado. Y por aquí vamos a encontrar al Estado. ¿Ok? Vamos a encontrar al Estado. Aquí está el Estado. Que va a venir a decirle al sujeto 1. Oye, sujeto 1, ¿sabes? Tú realizaste una enajenación. Estás obligado. Tú, sujeto 1, me vas a tener que pagar el IVA. ¿Ok? Tú, sujeto 1, me vas a tener que pagar el IVA. Y va a decir el sujeto 1, bueno, sí, realicé una enajenación, de acuerdo al artículo primero estoy obligado, te pago tu IVA. Pero ¿sabes qué? La ley te permite mediante esta figura llamada traslado, pasarle esta obligación se la vas a pasar a el sujeto 2. ¿Queda claro? Entonces el sujeto 2 te va a dar dinero. ¿Sabes que esta computadora la vas a vender en 10,000 pesos? Ahí está, en 10,000 pesos. Pero fíjate que por haber vendido la computadora, yo le tengo, sujeto 1, estamos en el sujeto 1, yo le tengo que pagar al Estado, ahorita vamos a caer en la tasa, pero adelantamos, el 16% sobre el valor de la operación. En este caso, tú le vas a tener que pagar al Estado 1,600 pesos. ¿Vale? ¿Quién le tiene que pagar al Estado 1,600 pesos? El sujeto 1 al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no va a venir a decirle al sujeto 2, oye, como tú le compraste y existe la figura del traslado, vengo a cobrarte a ti. Nunca. El Estado tiene definido en la ley a su sujeto principal, al sujeto obligado, al sujeto primario, al sujeto que de acuerdo a la ley va a ser el obligado principal. Entonces, estos 1,600 se está obligado al pago de este sujeto 1 al Estado. Pero el sujeto 1 hace uso de la figura llamada traslado y le dice al sujeto 2, ¿sabes qué? Tú págame los 10,000 y págame los 1,600 porque yo te pasé la obligación que era mía. El sujeto 1 va a quedarse con sus 10,000 de lo que vendió y le va a ir a pagar al Estado los 1,600. Ok. Y les hago la pregunta. Algo que muchos empresarios, y debemos ser conscientes de esto, no es crítica, es simplemente la manera de ver las cosas. La mayoría de contribuyentes, de empresarios o de personas que están obligadas a pagar el impuesto, piensan que el IVA es suyo. Y no. Aquí díganme, en esta operación, ¿quién terminó pagando el IVA? No les estoy preguntando quién es el sujeto, ya quedamos que el sujeto es el 1. Pero ¿quién terminó absorbiendo el impacto económico del IVA? El sujeto 2.
Oye, entonces tú sujeto 1, tú tienes tus 10,000 pesos libres. Tú ven, agarra los 1,600 que te dio el sujeto 2 y págaselos al Estado. Ahí está Estado tus 1,600 y estamos a mano. ¿Ok? El sujeto 2 terminó siendo el repercutido. Terminó siendo el afectado económicamente, exactamente el que compró. Y entonces el empresario luego me dice, oye contador, es que me sale mucho IVA a pagar. Y en realidad, oye empresario, ese IVA ni era tuyo. Ese IVA te salió a pagar, ¿por qué? Porque trasladaste mucho más de lo que a ti te trasladaron, que ahorita vamos a ver ese otro esquema. Trasladaste más de lo que a ti te trasladaron, quiere decir que sujeto 2, 3, 4, 5, 100 sujetos te pagaron a ti porque tú les trasladaste la obligación por haberles vendido. Entonces tú solamente lo estás acumulando y vas y se lo pagas al Estado. Tú lo estás guardando, pero el IVA no es tuyo. Contribuyente, el IVA no es tuyo. Por eso cuando te sale IVA a pagar, sientes que estás pagando de más, o a veces dicen, es que es mucho IVA, no tengo dinero. ¿Por qué? Porque nosotros como contadores debemos, exactamente, el IVA no es parte del precio, como contadores debemos hacer conciencia con nuestros clientes, con nuestros empresarios, o como empresarios debemos hacer conciencia de que este dinero yo no me lo puedo gastar, ¿ok? O me lo puedo gastar pagando otra parte de IVA al adquirir productos, pero solamente más de eso no puedo gastar porque en algún momento voy a tener que ir a pagarle al Estado, ¿vale? Entonces, el contribuyente está obligado a recaudar. Podríamos decir que el contribuyente está obligado a trasladar, y al trasladar conserva esta cantidad y se la da al Estado. Como dice Humberto, el contribuyente en este caso, ¿qué sería? Sería el auxiliar del Estado en la recaudación, precisamente, porque el que pagó el impuesto, y ya nos dijeron por ahí, nos ayudaron, fue el sujeto número 2. ¿Vale? Entonces, el día de hoy estamos viendo bastantes cosas interesantes. ¿Quién era el sujeto obligado? Ya cambiamos un poquito nuestro panorama, nuestro conocimiento, que de acuerdo al artículo 1 ya sabemos quiénes son. Enajenen bienes, presten servicios, presten servicios independientes, otorguen el uso gozo temporal de bienes, importen bienes y servicios. Mediante la figura de traslado le pasamos la obligación al que me hizo caer en ese supuesto. Y yo solamente voy y le doy a la autoridad lo que a mí me dieron y se acabó. ¿Vale? Vamos con un segundo esquemita. ¿Por qué? Aquí mismo le seguimos. Fíjate que este sujeto 2, por aquí aparece un sujeto 3. ¿Ok? Ok. El sujeto 3 le dice al sujeto 2, oye, véndeme tu computadora. Y ahora esta computadora se va a venir al sujeto 3 y esta propiedad se va a venir al sujeto 3, ¿vale? El sujeto 2 como el sujeto 1 ya no tienen nada, ¿ok? Ya no tienen nada. Ahora, ¿quién es el sujeto obligado en esta operación? El 1 ya ni aparece, el 1 ya desapareció, este ya cumplió y punto. Ahora el sujeto 2 se convierte en sujeto principal porque este es el que realizó ahora la enajenación. El sujeto 2 le enajenó al sujeto 3. Y fíjense qué va a pasar. Vamos a hacer dos ejercicios. El sujeto 2 le enajenó al sujeto 3. ¿Quién es el sujeto obligado ahora? Ahora sí va a venir el Estado y le va a decir al sujeto 2, oye, tú realizaste algo de lo que dije en el artículo primero, entonces estás obligado a venir a pagarme tú por lo que tú vendiste. Oye, pero yo ya le pagué al sujeto 1 1,600. Bueno, ahorita hacemos cuentas, ¿ok? El sujeto 2 ya se encuentra como obligado principal, pero el sujeto 2 también va a hacer uso de esta figura llamada traslado. Y fíjense lo que vamos a hacer, ¿eh? Fíjense lo que vamos a hacer. El sujeto 2 le vende en los mismos 10,000 pesos
En los mismos 10,000 pesos le va a vender la computadora. Aquí tenemos 10,000 pesos. Ahora, de IVA va a ser la misma cantidad. 1,600 pesos de IVA. ¿Ok? El sujeto 3 le va a pagar al sujeto 2 11,600. De los cuales 10,000 se quedan con el sujeto 2. Porque es lo que le costó. Y en ese precio la va a vender. Y estos 1,600. Esto lo recibe el sujeto 2. Y estos 1,600 va a agarrar el sujeto 2 y se los va a pagar al Estado. Se los va a pagar al Estado, ¿ok? Estos se los va a venir a pagar al Estado. En ese esquema. Pero fíjense, como ya tenemos un antecedente, este ya no aplica. Vamos a eliminarlo. ¿Por qué? Porque el Estado le va a decir al sujeto 2, oye, fíjate que yo le trasladé el impuesto al sujeto 3. El sujeto 3 me pagó los 10,000 que vale la computadora y 1,600 que yo le trasladé de IVA por ser sujeto principal. Pero ¿sabes qué, Estado? Yo te debo 1,600, pero cuando yo compré esa computadora, yo le pagué 1,600 al sujeto 1, que esos ya te llegaron. En realidad, el Estado va a recibir solamente lo de 1. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el sujeto 2 le va a decir al Estado, te debo 1,600, pero lo que yo le pagué o lo que me trasladaron, vamos a entender que lo tengo a mi favor. 1,600 menos 1,600 que ya le había yo pagado al sujeto 1, Estado, yo ya no te debo nada. ¿Vale? Porque estos 1,600 a ti ya te llegaron. Esos 1,600 tú ya los tienes, Estado. ¿Quién terminó en esta cadenita absorbiendo estos 1,600 que le llegaron al Estado? En realidad, ¿quién los pagó? El sujeto 3. Pero ahora vamos a ver qué pasa si el sujeto 2 no lo vende en 10,000, lo vende en 15,000. Pues el sujeto 3 le va a pagar sus 15 más el IVA de los 15, que son 2,400. Allí sí el Estado le va a decir, oye, tú me debes 1,400, ya le pagaste 1,600 al sujeto 1 y ya me llegaron los 1,600. Pero como lo vendiste en más, todavía me debes 800 pesos. Y estos 800 ahora sí, va a venir el sujeto 2, y se los va a pagar al Estado. ¿Queda claro? Entonces, en esa cadena, mediante la figura traslado, tenemos que ir viendo qué beneficio obtuvo por el consumo, como lo manifiestan, por el consumo. Si yo enajeno a un costo superior, que por lo general es así, ¿por qué? Porque voy a obtener una utilidad. Si yo enajeno a un precio superior al precio de costo, generando un costo de ventas en el momento de la enajenación, ese diferencial me va a generar un IVA por pagar. ¿Por qué? Porque trasladé más de lo que me trasladaron a mí. ¿Ok? Trasladé más de lo que me trasladaron a mí. En ese sentido tenemos nuestro esquema de el IVA. Todavía no le ponemos nombre, todavía no le ponemos ni IVA trasladado ni IVA acreditable, que son las cuentas contables. Lo que vamos a entender el día de hoy son los fundamentos. Los fundamentos legales, ya vimos en la ley del IVA, los fundamentos legales del pago del impuesto, los sujetos obligados y los sujetos repercutidos, para que entendamos cómo se mueve esta parte del IVA. Como lo mencionan ahí también, el periodo, ya que el periodo lo vamos a ver cuando lleguemos al artículo 5, donde tenemos requisitos de acreditamiento, donde tenemos la fecha de pago aquí en el artículo 1. ¿Vale? Vamos a regresar al artículo 1 para terminar este artículo del día de hoy. Y aquí viene lo del pago. El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia, que es lo que les acabo de comentar, entre el impuesto a su cargo, que sería el que yo le trasladé al otro, y el que me trasladaron a mí. En este ejemplo, le voy a pagar a la autoridad la diferencia entre el que yo trasladé, los 2,400, y el que me trasladaron a mí, los 1,600. En este caso, yo le voy a pagar a la autoridad 800 pesos. De manera general vamos a decir que es de manera mensual, ¿ok?
Ahí me dicen en el mismo periodo, claro. Pero por ahí tenemos ejemplos los del RIF, que son bimestrales, y algunas excepciones a la regla general. Pero vamos a tener en cuenta que, de acuerdo a la ley del IVA, me dice que siempre que sean acreditables en los términos de esta ley, ¿ok? Esto del requisito de acreditamiento se va a ver en el artículo 5, y dice, en su caso el contribuyente disminuirá el impuesto a su cargo el impuesto que se le hubiera retenido. El tema de retenciones lo vamos a dejar para el día sábado, porque es un tema que también nos va a llevar un poquito de tiempo, y necesito que asimilemos bien esta parte del traslado y esta parte de la repercusión del impuesto sobre el sujeto secundario, vamos a llamarlo, el sujeto secundario, ya que el sujeto principal obligado solamente va a ser un puente para llegar al Estado, ¿ok? Y ese sujeto obligado va a pagar la diferencia entre lo que a él le trasladaron y lo que él trasladó, que de manera general siempre, tratándose de enajenaciones, pues si yo compro un artículo en 1000 pesos, pues lo voy a vender a 1500 para obtener una utilidad. En ese caso, esos 500 de diferencia me van a generar que exista un impuesto a mi cargo, ¿ok? Entonces, esperemos que esté quedando todo claro. El día sábado vamos a tratar el tema de la retención, para que le puedan dar una leída ahí al artículo 1A, y vamos a ver una repercusión que tiene la retención, que tal vez no estamos acostumbrados también a hacer el ajuste del acreditamiento cuando estamos en presencia de retenciones, ¿ok? Vamos a calcular retenciones de honorarios, de arrendamiento, de fletes, y por ahí vamos a relacionarlo con el reglamento del IVA para efectos de ver que la ley del IVA me faculta una retención del 100%, no en ley del IVA viene las retenciones de acuerdo a cómo las hacemos, porque esas disminuciones del 100% de la retención vienen normadas en reglamento, ¿vale? Entonces, dejamos ya como resumen el IVA que yo traslado, el IVA que me traslada. Poco a poco le vamos a ir poniendo nombre contable para no enredarnos, pero recuerden que yo como sujeto, en este caso en mi esquemita, como sujeto 2, aquí ya lo pude ver. El sujeto 1, como no les puse un antecedente de dónde lo compró, pero en algún momento tuvo que haber comprado esta computadora para después venderla. Entonces por aquí existió un sujeto anterior que le trasladó al sujeto 1. El sujeto 1 le trasladó al sujeto 2, el sujeto 2 le trasladó al sujeto 3, y así se puede ir. Y en impuestos indirectos decimos, ¿quién termina pagando el impuesto? Pues el consumidor final. Si este sujeto 3 ya no lo vende, pues este sujeto 3 fue el que absorbió el impacto económico del IVA que le hayan trasladado. Y claro, este lo absorbió, pero por diferencia estos también pudieron contribuir, ¿ok? Pudieron contribuir por los diferenciales entre el precio de costo y el precio de venta. Entonces, por el día de hoy, como está haciendo frío, hay bastante ruido aquí, vamos a dejar este tema hasta acá y nos vemos el día sábado. El día sábado nos veríamos a las 6 de la tarde para continuar con el tema de IVA. Ya el sábado vamos a ver qué cuentas contables vamos a ocupar para el manejo de IVA, qué es la retención, fundamentos legales de la retención, y claro, como es un curso de contabilidad básica, les comentaba, vamos a ir poquito a poquito. Ahorita nos podemos seguir de lleno, pero el objetivo es que ustedes aprendan poco a poco y lo que se aprenda en un día lo aprendan bien, ¿ok? Entonces, un gusto que hayan estado aquí y nos estamos saludando el día sábado a las 6 de la tarde.